Padre, te damos gracias por este día maravilloso. Hoy es tu día, hoy es el día del Señor, donde las familias nos reunimos con un solo propósito: adorarte y oír lo que tienes para nosotros. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para oír lo que tú tienes. Hoy domingo venimos a ser instruidos, entrenados, capacitados para la carrera de la fe, Señor, que tenemos por delante. Pero el desafío realmente es de lunes a sábado. El desafío, Señor, realmente es vivir lo que se nos predica. Y para eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos e impúlsanos para que podamos actuar de acuerdo a lo que vamos a escuchar en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Pedimos por todas las congregaciones que hoy domingo se reúnen a predicar tu evangelio. Que tu palabra y tu sana palabra pueda ser predicada para que muchos se salven. Gracias te damos en el nombre de Jesús y decimos amén. El tema de hoy lo he titulado ¿Qué clase de mayordomo soy? ¿Qué clase de mayordomo soy? Quiero que busquen la escritura, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1. Por favor, primera carta del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué clase de mayordomo soy? Ese es el tema de este día. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y, díganlo ustedes, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, verso 2, se requiere de los administradores, que es la misma palabra de mayordomo, se requiere de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Hermanos y amigos que hoy nos visitan, en toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, aparece una y otra vez el tema de la mayordomía. Tema de suma importancia y relevancia para Dios. Sí, para nosotros, pero especialmente para Dios. Es interesante, pero sobre todo impresionante, ver a Dios preocupado, o digamos tan preocupado en este tema de la mayordomía. ¿Preocupado Dios? Sí. Hermanos, ¿será que se ha dado cuenta que los hombres no sabemos administrar lo que nos ha dado? ¿Qué opinan? ¿Preocupado Dios? ¿Será que se ha dado cuenta que el ser humano no ha sabido administrar lo que Él nos ha dado? ¿Será que ha visto Dios que despilfarramos las bendiciones que ha puesto en nuestras manos? ¿Será que Dios se ha dado cuenta que nos hemos adueñado, por así decirlo, de lo que le pertenece a Él? ¿Se habrá dado cuenta eso de Dios, hermanos? Respóndanme, por favor. Sí, por supuesto que sí. Dios ya se dio cuenta de esto y podríamos pensar que si se siente muy decepcionado es poco. Él está realmente impresionado de la mala actitud de la humanidad en general. Los hombres hemos hecho todo esto y mucho más con los bienes y las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y nuestras familias. Nada es nuestro, ¿verdad, hermanos? Nada es nuestro. A ver, digamos todos, nada es mío. Ni la tierra que Dios nos dio, ni el cielo, ni los bosques, ni los mares, ni los animales. Y lo sorprendente es que Dios nos permite que gobernemos sobre ellos. Eso es realmente sorprendente. Ni el vestido es nuestro, ni el alimento, y mucho menos la vida misma es de nosotros. Y sin embargo también Dios permite que la disfrutemos. ¿Por qué Dios permite que disfrutemos su creación? ¿Por qué Dios permite que disfrutemos la vida que nos dio? Hay una sola respuesta: simplemente porque Dios es bueno. ¿Cuántos han comprobado eso? Dios es bueno, nada de lo que tenemos merecemos.
Nada de lo que realmente somos merecemos, ni algún don maravilloso que alguno de nosotros podamos tener, ni alguna aptitud, ni algún regalo. Nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros, sin embargo lo tenemos porque Dios es bueno. Hermanos, debemos hacer conciencia que todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que tenemos hoy en nuestras manos viene de Dios, es de Dios y es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo: todo lo que veo y todo lo que tengo viene de Dios, es de Dios y es para Dios. ¿Se entendió eso, hermanos? Debemos hacer conciencia de eso. Quiero que leamos el Salmo capítulo 24, versículo 1, que precisamente ratifica y afirma esto que estoy diciendo. Y todo esto siguen siendo pilares para la familia, hermano, de lo que hemos venido hablando, porque no solamente hablar de la familia es hablar del buen trato que debe haber entre nosotros. Eso ya lo hemos hablado mucho. Hablar de la familia no solamente es asumir el rol del hombre, asumir el rol de la mujer o asumir el rol de los hijos. Los pilares de la familia incluyen la mayordomía que Dios nos ha encomendado también, porque yo hace rato les ponía el ejemplo de las tareas que hago en el hogar con mis hijos, y eso es parte de mi mayordomía hacia ellos. El Salmo 24, versículo 1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién? De Jehová. ¿De Jehová qué es? Y su plenitud, todo lo que hay en la tierra. ¿Qué más? El mundo y los que en el mundo habitan, es decir, nosotros. Ahora vayamos al Salmo capítulo 50, versículo 12, por favor. Salmo capítulo 50, versículo 12. Aquí está hablando Dios con David. E interesantemente le hace referencia a los dioses paganos de Egipto y Mesopotamia. Estos dioses, hermanos, con D minúscula, antes que se entretenga en la lectura, estos dioses con D minúscula necesitaban ser alimentados por mano de sus súbditos, por manos de sus seguidores, por mano de los egipcios y de los, ¿cómo se diría? Mesopotámicos. ¿Mesopotamios? Ok, ya me entendió. Esos dioses con D minúscula necesitaban ser alimentados por sus seguidores, por los ciudadanos de su país. Sin embargo, como todos sabemos, pero debemos recordarlo, Dios, nuestro Dios con D mayúscula, a diferencia de aquellos dioses, ni tiene hambre, ni mucho menos podía ser alimentado por mano de los hombres. Vean lo que le dice a David en el versículo 12, Salmo 50, verso 12. Si yo tuviese hambre, note, él ya está haciendo una comparación entre los dioses de Mesopotamia que les llevaban comida para que comieran, pero él no. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Wow. Es decir, que Dios le estaba diciendo, si llegara a tener hambre, yo podría tomar de todo lo que yo he creado y alimentarme a mí mismo. Yo nunca podría depender de ti, humano. Más bien tú, humano, siempre vas a depender de mi Dios. Y de esa manera humilló a los dioses paganos de Mesopotamia y de Egipto. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Y aquí Dios habla ahora con Moisés. Y muy interesantemente le dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 10, verso 14. He aquí, dice Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Wow. Dice que de Dios son los cielos que nuestros ojos alcanzan a ver, y cuando habla los cielos de los cielos se refiere a las estrellas, al universo, a las galaxias y aquellos cielos que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros ojos naturales. Dice Dios, ese cielo que tú alcanzas a ver, más los que no alcanzas a ver,
la tierra y todas las cosas que hay en la tierra, he aquí de Jehová tu Dios son. ¿Cuántos aceptan eso, hermanos? Primera de Crónicas, por favor, 29, versículo 11. Solamente estoy poniendo algunos fundamentos y en un momento vamos a entrar al tema. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. En esta lectura, el sacerdote Esdras es quien está, el sacerdote, se dice que el sacerdote Esdras es quien escribió este libro de Crónicas. No hay plena seguridad, pero hay un mayor porcentaje de seguridad de que fue el sacerdote Esdras. Pero cuando Esdras escribe esto que vamos a leer a continuación, él está exiliado de Israel, él había sido echado de su tierra y estaba sufriendo, pero aún estando afuera, exiliado de su nación, de su país, sin ningún resentimiento contra Dios, porque él estaba fuera de su nación, reconoce que de Jehová es todo, hermanos. Primera de Crónicas 29:11, dice el sacerdote Esdras: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Wow, gloria a Dios. Esta palabra excelso es muy interesante. Del hebreo significa superior. El sacerdote Esdras está diciendo: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres superior a todos. ¿Por qué Esdras reconoce que Dios es superior a todos? Muy sencillo. Él lo reconoce porque dice que de Él es la magnificencia, de Él es el poder, de Él es la gloria. Él gana las victorias, de Él es el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él es el reino y por lo tanto tú eres superior a todos. El reino de una nación, hermano, se reduce al gobierno de un hombre, y ni siquiera un hombre es el dueño de una nación, sino que una nación la conforma todo el pueblo, toda una ciudadanía, y hay gobernadores, pero un presidente no es el dueño de un país. Un rey no es el dueño de una nación como lo vemos en Europa, pero aquí Esdras reconoce que Dios es el dueño de absolutamente todo y por eso dice: eres excelso, eres superior a todos. No se desconecte de nuestro tema, que es la mayordomía, por favor, ¿sí? Ahora, todo es de Dios y todos le pertenecemos a Él. Y para entender mejor el tema de la mayordomía, comencemos definiendo bíblicamente lo que es un mayordomo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el mayordomo tiene el mismo significado y la misma función. El mayordomo era el encargado de la administración de los bienes de su amo. Era el encargado de la administración, en otras palabras, de los bienes de otro. No eran de él los bienes. Era el encargado de las empresas de otro, el superintendente, y además el que controlaba los asuntos domésticos y estaba al servicio general del bien de su amo. O sea, el mayordomo se preocupaba de que todo lo que tenía el amo estuviera en óptimas condiciones, estuviera cuidado, estuviera administrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, se me vino a mi mente un ejemplo. Esta semana Sammy, que es el encargado del área de alabanza, le pedí un instrumento que me lo diera, me lo iba a llevar a mi casa. Y ese instrumento me lo dio en su estuche. No quiero decir qué instrumento para que ellos no digan: ay, me señaló el pastor. Y cuando me dio el instrumento y yo llegué a mi casa, el estuche parecía que no lo habían limpiado en un siglo, hermanos. El instrumento tenía más rayones que si le hacemos con el piso así con grava. Y yo le mandé un mensaje, le dije: qué lástima que no valoren las cosas y no las aprecien, ¿sí? Y en ese sentido, no fue un mayordomo responsable de las cosas que Dios les dio. Y así aplica en cada área de servicio y así aplica en cada padre de familia.
¿Cómo tenemos nuestro hogar? ¿No? Mira, ¿cómo tienes tu escritorio si eres un oficinista? Tu cuarto, ¿cómo lo tienes? Tu auto. ¿Hace cuántos siglos no lavas tus tenis blancos? Y no están tan viejos, pero parece, porque no los lavas. Hermanos, somos mayor. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y de todo le vamos a rendir cuentas. Hay gente afuera que no tiene, anda descalzo, usted sabe. Hay lugares donde la gente está descalza, donde come alimento de los basureros. Y hay hijos de Dios que desperdician los alimentos y sus padres no dicen nada. Hay hijos de Dios que no tienen bien sus cosas, su lugar, su carro, lo que sea, y no hacemos nada por hacer las cosas bien. El mayordomo se preocupaba de que todos los bienes de su amo, que en nuestro caso es Dios, estuvieran bien y que él estuviera bien, el dueño. Hay muchos ejemplos de mayordomos, pero vamos a ver solamente 4 y vamos a comenzar con Abraham. La Biblia dice que Abraham tenía un mayordomo que le administraba todas sus riquezas, absolutamente todas sus riquezas. Recuerden que cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, es decir, de Ur de los Caldeos, por cierto, una ciudad sumamente pagana, él ya era riquísimo. Así que Abraham necesitaba tener un mayordomo que le ayudara a cuidar y administrar todo lo que tenía y que Dios le había permitido tener. Leamos Génesis capítulo 15, versículo 2. Noten a continuación la preocupación de Abraham. ¿Aún no tenía a Isaac su hijo? ¿No tenía ningún hijo a quien heredarle todas sus posesiones? Él tuvo 2, uno de ellos fue Ismael, el hijo de la esclava que tuvo con la egipcia, y el segundo fue el hijo de la promesa, que era Isaac, pero en ese momento no tenía ninguno de los 2, ¿sí? Abraham pensaba que su mayordomo sería el heredero de todo lo que tenía. Y aquí vemos un principio muy importante, pero antes de mencionar el principio, quiero decirles que era un derecho en aquella antigüedad, que cuando el amo no tenía hijos o parientes ni hermanos cercanos, toda la herencia que tenía que heredarla el mayordomo. Entonces, en ese sentido humano, natural, Abraham se sentía un tanto desesperado, porque lo vamos a ver en la lectura y dice, no tengo hijo y solo tengo aquel Damaseno Eliezer, que posiblemente él se le va a quedar todo lo que yo tengo. Pero hay algo importante, aquí hay un principio. Eliezer era el mayordomo, el amo era Abraham, el dueño era Abraham, Eliezer era el administrador. Y el principio es que un mayordomo no debe sentir derecho de lo que le ha sido encomendado de la mano de su amo. Un mayordomo no debe sentir derecho sobre las cosas que Dios le ha dado, porque las cosas son ¿de quién? Ya lo dijimos, de Dios. ¿Entendió esto? Nosotros somos los mayordomos que Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas, pero no debemos sentir ningún derecho de posesión sobre nada, porque Dios es el dueño y nosotros simplemente somos sus mayordomos, somos sus administradores. Digan conmigo, yo no debo sentir derecho de nada. De nada. ¿Verdad que sí, hermanos? El que no trabaja, que no coma. Y muchos dirán, bueno, yo trabajo y tengo derecho de comer. No, porque aún Dios te da la capacidad y las fuerzas para trabajar. Todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, tratemos de siempre glorificar a Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 2 que respondió Abraham y le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Vayamos al capítulo 24, versículo 2. Seguimos con Abraham. Estamos hablando de la existencia de los mayordomos y la base para lo que vamos a hablar en unos momentos más. Génesis 24, verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo. Este criado suyo es Eliezer, el que acabamos de leer. Pero ¿sabe qué? Que al mayordomo también se traduce con la palabra siervo y criado. Por eso es que aquí Abraham cambia la palabra
Y ya no dice el mayordomo, sino lo menciona como un criado. Y dijo Abraham a un criado suyo. ¿Qué somos, hermanos? Y siervos. ¿Qué somos? Criados y siervos de Dios. Eso a la carne no le gusta, pero eso es lo que somos. O criados y siervos de Satanás. ¿De quién prefieres ser criado? No nos quedó de otra, ¿verdad? Pero eso somos, criados y siervos de Dios. Sigamos leyendo. El más viejo de su casa, que era el que gobernaba, ahí está la mayordomía, en todo lo que tenía. ¿Qué hacía este mayordomo? Gobernaba, no lo gastaba, ni se adueñaba de lo que era de Abraham. Escuchen bien, sabía que él solamente era un mayordomo. Y dice la lectura: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Brinquemos al versículo 10. Y el criado, Eliezer, el mayordomo, tomó 10 camellos de los camellos de su señor. ¿De quién? De su señor. Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos. ¿De quién? De su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bien, también la Biblia identifica a José el soñador como un extraordinario mayordomo, hermanos. Todos conocemos la historia de José. Primero lo fue de Potifar. ¿Se acuerdan? Potifar era el capitán del ejército egipcio. Y con el tiempo José, y después de muchas pruebas durísimas, llegó a ser el mayordomo personal del faraón de Egipto. José tenía a su cargo la administración de todo lo que había en todo el país de Egipto. Él fue el mayordomo y administrador de toda una nación. Pero primero fue el mayordomo de un general del ejército de Egipto. Y en ese entre que era mayordomo de Potifar hasta que llegó a ser el mayordomo de toda una nación, él tuvo que pasar por durísimas pruebas. Sin mencionar las pruebas que pasó antes de llegar a ser mayordomo de Potifar. Ustedes saben que él fue la envidia de sus hermanos. Él fue vendido a una compañía ismaelita, que es precisamente donde Potifar lo compra en un mercado de esclavos a José, que precisamente por eso es figura de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos compra con su sangre y Él se hace esclavo en la cruz, en ese sentido, pecador, para que nosotros seamos liberados del pecado. Pero ese es otro tema. Entonces Él es comprado. Y en ese momento Potifar lo hace como mayordomo, porque cabe mencionar, José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Desde el día que venimos a Cristo fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces José tenía a su cargo la administración de todo el país. Génesis 39, versículo 1 en adelante. Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos. ¿Y qué hacía José? Le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. En su poder significa para su administración. Verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Ahí está la mayordomía. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, pero José no era su marido.
Su marido era Potifar. José, ¿qué era? El mayordomo, era el criado, era el siervo del general. Y le dijo a esa mujer: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Yo puedo administrar todo, pero no puedo administrarte a ti, señora. Tú eres señora de otro. A mí Dios me va a dar mi señora en su tiempo, ¿verdad? Y vean el celo, el entendimiento de José, la claridad de la función de José, es muy clara. Y dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y no dice: y pecaría o decepcionaría a Potifar. Dijo: contra Dios. ¿Lo leyeron todos, hermanos? No vamos a ahondar en los detalles de esta historia, pero lo que sí nos queda muy claro es que cuando maladministramos o tomamos lo que no nos corresponde, transgredimos nuestra responsabilidad y pecamos contra Dios, que fue precisamente lo que sucedió con José. Si él hubiera acostado con la esposa de su amo, él hubiera transgredido en primer lugar su responsabilidad de mayordomo, pero lo peor es que habría pecado contra Dios. ¿Se recuerda cuando el hijo pródigo regresa arrepentido con su padre y le dice: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti? Esa frase es muy interesante, esa terminología, contra el cielo, significa: he pecado tanto, mis pecados han sido tantos que han llegado al cielo. Eso es lo que significa. Y he pecado contra ti, le dice a su padre. Pero él primero pone a Dios, porque cuando pecamos y no somos mayordomos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, pecamos contra Dios y pecamos contra nuestra familia también. Génesis 41, verso 40. Todo esto es introducción. Es una introducción larga para entender el tema de la mayordomía. Génesis 41, verso 40. Faraón le dice a José, seguimos con José: tú estarás sobre mi casa. Ahí ya ascendió, pero sigue siendo mayordomo, no es dueño. Tú vas a estar sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Quiere decir, sin tu autorización o sin tu autoridad, nadie va a poder hacer nada. Solo yo estoy arriba de ti. Vayamos a otro ejemplo de mayordomía. Booz fue otro personaje bíblico que tenía un mayordomo que le administraba sus campos de trigo y además a todos sus empleados. ¿Cuál es la función de un mayordomo? Administración. Vamos entendiendo bien. Booz, que es figura de Cristo, tenía un mayordomo que le administraba su campo y también a sus trabajadores. Ruth, capítulo 2. Vayamos al libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1, por favor. Tenía Noemí un pariente de su amo. Noemí era la suegra de esta Ruth de la que estamos hablando. Esta Noemí tenía 2 hijos y los 2 se le murieron, y sus 2 nueras quedaron viudas. Pero una decidió seguir a Noemí y le dijo: a donde vayas iré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces esta mujer Noemí, la suegra, tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la nuera, la moabita, le dijo a su suegra Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en voz de aquel a cuyos ojos hallare gracia.
Y la suegra le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Es decir, se empleó, entró a un trabajo de segadora. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, tenía un dueño, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Era una forma de saludar, los saludó. Y ellos respondieron también con el saludo: Jehová te bendiga. Verso 25. Y Booz le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ahora, hagamos una pausa aquí. Noten, hermanos, que Booz, el dueño del campo, le pidió cuentas al mayordomo, ¿sí? Le pidió cuentas al mayordomo. Nosotros también nos van a pedir cuentas, pero usted no le tiene que dar cuentas al pastor de su vida. Usted le va a dar cuentas a Dios de su vida. Perdón. Hace poco un pastor habló conmigo y me dijo: oye, tú tienes pastor, ¿verdad? Que está encima de ti. Tú tienes una cobertura. Le dije: sí. Me dice: y tú le rindes cuentas a él, ¿verdad? Y le dije: no. Él no te pide cuentas de todo lo que haces, no me pide cuentas de nada. Estoy hablando del pastor Chío Olivares. No le pido cuentas de nada, ni él me exige que le dé cuentas de nada. El día que yo le dije: pastor, usted me dice cómo hay que rendirle cuentas, él me dijo: a quien le vas a rendir cuentas es a Dios, no a mí. Tú preocúpate, me dijo, por enseñar la palabra y la sana doctrina. Cuando yo vea que te tuerces, entonces te voy a llamar por teléfono y te voy a decir lo que estás haciendo mal. Nosotros, ustedes no me tienen que rendir cuentas en el sentido de: pastor, ¿me deja ir a una fiesta? Pastor, ¿me deja hacer esto? ¿Puedo venir a servir? No, usted es mayordomo de los dones, de las gracias y de lo que Dios le ha dado, y cada quien conoce su responsabilidad, y nuestra responsabilidad es adorar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, entregarle nuestra vida a Dios, saber que todo lo que tenemos es de Dios, y en ese sentido usted no me puede pedir permiso de nada. Usted es responsable delante de Dios, y a quien le tiene que rendir cuentas es a Dios, no a mí. Amén. Verso 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo a su amo Booz: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Hasta ahí detenemos la lectura. Noten que el mayordomo, cuando Booz le pregunta: oye, ¿quién es aquella? Oye, nunca la había visto en el campo, no la ubico, no la reconozco. Noten, hermano, que el mayordomo nunca dijo cosas como: no sé. Nunca dijo cosas como: no tengo idea, o oye, vos, no me había dado cuenta que ella estaba ahí. Como Aarón con su becerro de oro, que a todos les pidió oro, les pidió sus aretes, sus alhajas, y pensó que Moisés se había muerto y que ya no iban a llegar a la tierra prometida. Usted sabe la historia, y dice que agarró todo el oro y lo aventó al fuego, y cuando Moisés baja, bueno, lo aventó al fuego, y él le dio forma al oro, e hizo un becerro de adoración, de idolatría. Y cuando baja Moisés y le dice: oye, Aarón, dame cuentas, ¿qué onda con ese becerro? No sé, yo eché el oro y salió esto, le dijo. Así dice la Biblia. Qué respuesta tan ridícula, ¿no le parece, hermanos? Y cuando vos le preguntas al mayordomo: oye, ¿quién es ella? Él no le dijo: no sé, no me había dado cuenta que estaba ahí. ¿Y qué le vamos a responder nosotros a Dios cuando nos diga: ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo, con el negocio? ¿Qué hiciste? Ay, no le vas a poder decir a Dios: ay, no sabía que todo venía de ti. Yo pensé que yo mismo, con mi inteligencia, con mi sabiduría, lo había logrado. No vamos a poder darle una respuesta ridícula a Dios así, hermanos. Porque todo es de Él, la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Y claramente dice la Escritura: y de lo recibido de tu mano
te tenemos que dar a ti. La mayordomía, mi responsabilidad es darte a ti, llámese servicio, tiempo, vamos a hablar de todo eso, familia, lo que sea, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y él no le dijo, no sé, no tengo la menor idea, etcétera. El mayordomo sabía el nombre de la mujer, le dijo, ella es Ruth. El mayordomo sabía la ciudad de la que venía de Moab, y de la familia que correspondía. Dijo, ella es la nuera de Noemí. El mayordomo sabía. Y así nosotros, cuando Dios nos pida cuentas de lo que nos ha entregado, no vamos a poder decirle, no sé, no me di cuenta, no me distraje por un momento, Señor, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos y amigos, somos mayordomos y como tales debemos de dar buenas cuentas a Dios. Ni siquiera cuentas, buenas cuentas a Dios. Ahora hablemos de David un poco, hermanos. También tenía a su cargo muchos mayordomos que estaban a cargo de la administración de su reinado. Primera de Crónicas 28:1. Nuevamente, al parecer este libro lo escribe el sacerdote Esdras, pero escribe acerca de David. Primera de Crónicas 28:1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, ¿a quién más? Administradores o mayordomos de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Interesante, ¿verdad, hermanos? Todos estos versículos que acabamos de leer, Abraham, de David, de José, nos amplían un poco más el concepto de mayordomía. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de mayordomía, escuche bien, porque aquí ha habido una mala aplicación de la palabra mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, no nos debemos referir únicamente a la responsabilidad hacia el dinero o a las cosas materiales. No solo habla de mayordomía del dinero. Esa es solo una pequeña área de la mayordomía, pero no es la única. Grábeselo. El concepto mayordomo viene del término griego oikonomos, que es una palabra compuesta de dos términos. Oiko, que significa casa. Nomos significa ley, que juntando las dos palabras significa la ley de la casa, ¿sí? En otras palabras, un mayordomo es alguien que gobierna sobre la casa, la ley de la casa. Un mayordomo es alguien que gobierna sobre la casa, gobierna sobre las propiedades, gobierna sobre los bienes de otro, no de él. Simplemente es un gobernante, es un mayordomo, es un administrador de los bienes de otra persona. Volvamos a leer el texto con el que partimos nuestro tema, Primera de Corintios 4:1. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Cuando hablamos de esta palabra oikonomos, la ley de la casa significa que hay una ley, hay una forma de hacer las cosas, hay una manera de gobernar o administrar lo que es de otro, en este caso de Dios. No podemos administrar las cosas como nosotros creamos, como nosotros nos parezca. Hay una ley de administración. ¿Verdad que los administradores que ejercen la administración no pueden administrar como ellos creen? No, para eso estudiaron, para eso les enseñaron los expertos, para eso hay una base, ¿no? De operar en la administración, en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina. Hay una base, y la base para nosotros los mayordomos está en la Escritura. Y vamos a empezar a ver eso. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores, mayordomos, criados de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los siervos, de los criados y de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. No dice que tenga aptitud, no dice que tenga inteligencia,
no dice que tenga carisma, no dice que tenga habilidad. ¿Están oyendo todos? Sobre todo los que sirven al Señor, sobre todo los servidores, pero esto es para todos. No se requiere su habilidad, su carisma, su inteligencia, su sagacidad, sus conocimientos. Se requiere fidelidad. Noten por favor algo muy importante. Dios le dio a sus hijos, es decir a nosotros, la responsabilidad de ser sus mayordomos como un servicio que se le rinde a Él. Así como lo oye. No solo es administrar por administrar, sino que mientras administramos le estamos sirviendo a Dios. Eso va más allá de la función, hermanos queridos. Porque muchos dicen, es que mi trabajo es aburrido, mi trabajo es monótono. Bueno, administrar podría hacerlo, pero cuando entendemos que la administración es un servicio a Dios, se hace de otra manera. No se hace con los pies, ¿verdad? Se hace con el corazón. No se hace a la fuerza. Se hace voluntariamente y por amor. Somos siervos por amor de Jesucristo. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Simplemente es un servicio de correspondencia al que nos amó primero. Es un servicio al Dios. Entonces, no es como un derecho el ser mayordomos. No es que tengamos un derecho por ser mayordomos. ¿Se acuerda el reproche en el tiempo de Malaquías? Que le dijo, ellos habían dejado de diezmar años, ya hasta se les había olvidado que el diezmo era parte de la responsabilidad del pueblo. Y Dios les dijo, vosotros la nación toda me habéis robado. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? No sabían ni de qué hablaba Dios. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Qué hicieron estos mayordomos del diezmo y la ofrenda? Quizá lo que hizo el hijo pródigo, lo despilfarró, se lo gastó en mujeres, lo malusó, pero no lo administró para Dios. Y deshonró el hijo pródigo a su padre y a la casa de su padre. Y así nosotros hemos deshonrado a Dios en la mayordomía que Dios nos ha dado. Y así han deshonrado muchos durante décadas, si no es que desde la historia inicial de la iglesia a Dios. Y no estamos hablando de dinero. Dijo Pablo, acabamos de leer, ténganos los hombres por servidores de Cristo. No dueños, sino servidores de lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. Pero también Pablo describe muy claramente que ese servicio debe ser con fidelidad. Él dijo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ahí está precisamente el problema de muchos cristianos. No son fieles en su servicio de mayordomos a Dios. Porque ya dijimos que mayordomía es un servicio y no solo es para los que sirven, es para todos. No son fieles en su servicio de mayordomos a Dios. Consumen o consumimos lo que no es de nosotros. Lo despilfarramos. No damos cuentas a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esto o por qué pasa eso? Porque nos sentimos dueños de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ya entendiendo en qué consiste la mayordomía y cómo eran los mayordomos en los tiempos bíblicos, aprendamos las características de un buen mayordomo. Número 1, o en primer lugar, un buen mayordomo reconoce que todo lo que está bajo su poder le pertenece al Señor. Lo reconoce y lo aceptan. ¿Cuántos dicen amén? Un buen mayordomo reconoce que todo lo que tiene, ¿qué? Bajo su poder le pertenece al Señor. Todo, absolutamente todo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Y qué es todo? Mi vida, mi tiempo, mi trabajo, mi negocio, mi dinero, mi familia, mi ministerio y todo lo que está bajo mi poder le pertenece ¿a quién? Y no te estoy pidiendo nada, simplemente te estoy diciendo que le pertenece a Dios. Tú sabes cómo lo administras. Ya te dije hace un momento, tú le vas a dar cuenta a Dios, a mí no. ¿Sí?
¿Tú sabes cómo administrar tu vida, tu tiempo? Bueno, muchos no lo saben. Tu tiempo, tu negocio, tu dinero, tu familia, tu ministerio, todo lo que... Mucha gente se involucra al ministerio, pero no quiere firmar la hoja de responsabilidades. Mejor no te involucres. Porque en todos los lugares hay una lista de responsabilidades y de deberes que debemos cumplir. Y eso es parte de nuestra mayordomía. Yo como pastor y cada líder que representa cada área, si no nos llenan su hoja y no dicen, ok, me comprometo a venir a los ensayos, a limpiar mi equipo, a hacer esto, a uniformarme así, entonces mejor no te involucres. Pero si no te quieres involucrar por eso, tienes un problema en tu corazón, que no has entendido que tu mayordomía es un servicio que le rindes a Dios y entonces sigues igual. No ha habido ningún cambio, ninguna renovación en tu mente. Eso quiere decir entonces que si todo lo que tengo le pertenece al Señor, ¿podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos? No, ¿por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Dios y Dios nos la dio para su propósito. ¿Esto quiere decir que podemos hacer con nuestro trabajo o negocio lo que mejor nos parezca? No, ¿por qué no? Porque nuestro trabajo y nuestro negocio también nos lo dio Dios y por lo tanto le pertenece a Él. Y tenemos que preguntarle a Dios cómo administrar lo que Él nos dio. ¿Podemos gastar o hacer de nuestro dinero lo que nosotros querramos? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque también Dios lo pone en nuestras manos para que lo administremos para muchos propósitos, no solo para nuestros propios placeres. ¿Podemos ejercer el don o el ministerio que Dios nos dio como nosotros creamos, hermanos? No, podemos pintar la iglesia de negro y poner luces y aventar humo y que casi no nos veamos y bailar arriba de la plataforma, etcétera. ¿Podemos hacer eso? No, ¿por qué no, hermanos? Porque el don y el ministerio nos lo dio Dios para ejercerlo conforme a su palabra, a su plan y a su propósito, y no conforme al de nosotros. ¿Podemos dirigir a nuestra familia, a nuestra esposa, a tus hijos, como nosotros querramos? No, ¿por qué? Por lo mismo, porque Dios es quien nos dio la familia para que la administremos conforme a sus propósitos y no conforme a los nuestros. Y la primera característica de un buen mayordomo es que reconoce que la familia le pertenece a Dios y le fue entregada para administrarla conforme a los propósitos de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Todos? ¿Qué debemos reconocer? Que digamos todos, reconozco que mi familia le pertenece a Dios y me fue entregada para administrarla conforme a los propósitos de Dios. Digamos todos, mi esposa le pertenece a Dios, mi mi esposo le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, mis padres le pertenecen a Dios, toda mi familia le pertenece a Dios. Amén. Y si toda mi familia le pertenece a Dios, pregunto, ¿puedo hablarles como yo quiera? ¿Puedo enseñarles lo que yo crea que es lo mejor? ¿Puedo hacer de ellos lo que mejor me parezca? No, ¿por qué? Porque solo somos administradores de nuestra familia. Dios es en realidad el amo y Señor de cada integrante, no nosotros. Si, esposa, cuando tu esposo te truene los dedos o al revés, dile, momento, tú no eres mi amo. Entiendo con palabras. Y si mi amo no me truena los dedos para darme una orden, menos tú. Porque nos agenciamos algo que Dios no nos dio. Y si un líder, un servidor te trata mal, dile, momento, tú no eres mi amo. Tú estás para guiarme. Tú estás para servirme. Mi amo es Dios. Job capítulo 12, versículo 10.
Un día hablé con un pastor que habla con groserías y que avienta albures desde el púlpito y le dije, oye, ¿por qué les hablas así? Ellos entienden, le dije, con palabras. ¿Sabe lo que me dijo? No, es que ellos solo así entienden. La gente solo así entiende. ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes entienden solamente así? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que Dios nos ha dado un depósito aquí que podemos entender las palabras que vienen espirituales o las palabras que vienen de la carne? Job capítulo 12, versículo 10 dice, estamos hablando que la familia le pertenece a Dios. Y Job dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Es decir, en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, no en la nuestra. Esas frases de sin mí te mueres, vienen del diablo, vienen del infierno, hermanos. Vienen de la carne. Sin el único que nos podemos morir es sin Cristo. Y Cristo habita en nuestros corazones. Por eso tenemos vida y vida en abundancia. Y debemos evitar ese tipo de palabras vanas, sin sentido, o con un sentido deficiente, agresivo, ¿no? En su mano está el alma de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, y aunque no quieras a tu suegra, de tu suegra también. Jeremías 27, versículo 5. La familia le pertenece a Dios. Jeremías 27, 5. Dice el Señor, yo hice la tierra, pero también hice al hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quiero. Wow. ¿De quién es la familia? De Dios. ¿De quién es la tierra? Y Él se la da a quien Él. Y Dios quiso darte a la familia que tienes. Sé un buen mayordomo de la familia que Dios te dio. Amén. Está duro, ¿verdad, hermanos? Pero le vas a tener que rendir cuentas. Mejor dale gracias a Dios que oyes este tema, porque ya le vas a bajar 3 o 100 rayitas. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. Tú no puedes decirle a tu hijo, te vas a ir al infierno, maldito, maldita. No, Dios dijo, las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, yo decido, no tú. ¿Tú qué tienes que hacer? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tienes que hacer con tu esposa? Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tiene que hacer con tu esposo? Someterte y sujetarte con alegría, porque eso es la voluntad de Dios para ustedes. Lo demás lo determina Dios. Administra bien tu familia. ¿Se dan cuenta que en nuestro círculo familiar no tratamos con una simple esposa? ¿Están aquí? No tratamos con un simple esposo, no tratas con unos simples hijos, ni con unos simples padres, o con una simple suegra, o con unos simples abuelitos. Tratamos con almas de Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande? Tal vez tu esposa sea una mujer muy difícil de tratar. No lo dudo, de esas hay muchas. No dije todas. De esas hay muchas. Tal vez tu esposa sea muy insujeta. Tal vez tu esposa sea muy irresponsable en sus deberes del hogar. Pero es un alma de Dios que te fue entregada para que la trates con amor y sabiduría, como lo dice Dios en su palabra. O tal vez tu esposo es un hombre demasiado macho, demasiado áspero, o muy insensible. Pastor, ni una rosa me regala, no me quiere llevar al cine. Cuando me lleva al cine no me quiere comprar palomas, nachos.
Nada, pastor. Bueno, hay hombres así también, pero también son almas de Dios, que les fue entregada en un hogar a una mujer para que lo honres, para que te sujetas a Él, para que lo atiendas como Dios manda en su palabra. ¿Me está entendiendo, hermanos? O tal vez tus hijos sean muy rebeldes, ¿no? Muy mundanos, pastor. Son muy poco comprometidos con Dios mis hijos. Bueno, sí, también hay muchos así, pero también son almas que nos fueron entregadas para guiarlos en los caminos del Señor con toda paciencia y amor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo aplica en los hijos hacia los padres. Tal vez tus padres sean malos ejemplos o poco cariñosos, pero también son almas de Dios que deben ser honrados y obedecidos como lo dice su palabra. Y en ese sentido, hermanos, la mayordomía y la responsabilidad en el hogar recae sobre todos, no sobre el varón solamente, no sobre los padres. La responsabilidad recae sobre todos. Todos somos mayordomos y un día daremos cuentas a Dios de cómo tratamos a sus almas. Oye, ¿por qué le dijiste menso a mi hijo? ¿Por qué en lugar de disciplinarlo con vara, como dice la palabra, por qué le gritabas de groserías o lo exhibías delante de sus compañeros si era mi hijo? ¿A poco no, hermanos? ¿Por qué le pegaste a tu esposa? Es que se lo merecía. No, cálmate. Son mis hijos. Todos vamos a dar cuenta de la mayordomía en la familia delante de Dios. Yo espero que esta tarde salgas con una visión diferente, hermanos. Son hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Pero también son pecadores. Así que no pongas una carga más dura que ni tú puedes soportar. No salgas de este lugar diciéndole, ¿eres un hijo de Dios? Pero pareces hijo del diablo. No. ¿Sí? Simplemente velos como almas de Dios y deja que Dios trate con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dios trata con nosotros. ¿No ha tratado con ustedes? La segunda característica de un buen mayordomo es que reconoce que sus posesiones le pertenecen a Dios. ¿Alguien dice amén? Sus posesiones le pertenecen a Dios. Mi casa le pertenece ¿a quién? Mi auto le pertenece a Dios. Mi trabajo le pertenece a Dios. Mi negocio le pertenece a Dios. Mi dinero le pertenece a Dios. Y todas las pertenencias que poseo, ¿a quién le pertenecen? Y si todas mis pertenencias le pertenecen, valga la redundancia, a Dios, escuchen bien, ¿puedo disponer de ellas cuando yo quiera y usarlas como yo quiera? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Son bien inteligentes ustedes, hermano. Entendieron bien rápido, hermanos. ¿Por qué no? Porque son de Dios. Porque Dios solamente nos puso para administrarlas. Dios es en realidad el amo y Señor de todo lo que poseemos, no nosotros. No, ahora, allá hay un problema porque Dios te entrega un carrito a lo mejor usado, año 85, pero te lo da muy bien cuidado y ahorita lo traes, pero hermano, que parece el de la basura. También le vas a dar cuenta a Dios de eso. No lo lavas, no le cambias el aceite. Ay, pastor, es que el diablo me desvieló el carro. No, eres un irresponsable, no le hiciste sus servicios. Y Dios te dio dinero para comprar ese carrito, y le vas a dar cuentas a Dios. Y luego, como no tienen para arreglarlo, lo venden y lo malbaratan y recaen en el mismo pecado de no administrar correctamente la mayordomía, lo que Dios puso en nuestras manos. Híjole. Un hermano me dijo, a mí y ya sabe que eso pasa siempre, uno compra un reloj y lo quieres volver a poner, ya no tiene pila. Hay que estar con las pilas, ¿no? Y un hermano dice, a mis relojes cuando ya no tienen pila, yo mejor me compro nuevos. ¿Le vas a dar cuentas a Dios?
Te sale más barato comprarle una pila. ¿Y sabe qué me dijo? Es que me da una flojera. Después otro me dijo, es que no tengo tiempo. Pues no uses reloj. ¿Sí o no le vamos a dar cuentas a Dios, hermanos? Ageo 2, verso 8. Ageo 2, verso 8. Nuestras pertenencias, todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Ageo 2:8 dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Muchos dicen, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. ¿Será? Muchos dicen, yo puedo hacer con mi negocio lo que yo quiera. ¿Será? Hermanos, ya no lo busquen, ya no lo encontraron, ya se los leí. Mejor escuchen. Están así. Esa risa es de nervios, esa risa es de nervios. Mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro. ¿Yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Muchos dicen, yo puedo hacer con mi negocio lo que yo quiera. Muchos dicen, yo puedo hacer con mi casa lo que yo quiera. ¿Esto es así, hermanos? Por supuesto que no. Claramente acabamos de leer a Dios decir, mía es la plata y el oro. Y fíjese que un término interesante es que cuando Él habla de oro y plata, Él se refiere a todo lo que hay en el planeta de valor. Que vale, lo que sea, pero que tenga valor. Mío, dice el Señor. Ahora, hermanos, cuando entendemos que nada es nuestro y todo es de Dios, vamos a comenzar a administrar los recursos con más temor. ¿Y cuántos necesitamos más temor en nuestra administración? Con esto no estoy diciendo que sea malo que usemos los recursos para hacernos de nuestras cosas. Lo que estoy diciendo es que antes de que los usemos, tenemos que preguntarle a Dios si es o no es su voluntad que los usemos en esto o aquello. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Un dato interesante es que en los tiempos del profeta Ageo había una gran estrechez y carencia de todas las cosas básicas para la subsistencia humana. No había ni para comer, hermanos. Así que construirle su templo a Dios, a nuestro Dios, representaba un desafío prácticamente imposible. ¿Cómo le iban a construir a Dios su templo si no tenían ni para comer? Pero ahí es precisamente donde intervino Dios. Lo que para Ageo era imposible, para Dios no lo era. Lo que para el pueblo era un proyecto de construcción imposible, para Dios no lo era. ¿Por qué para Dios no era imposible? Porque Él era el dueño del oro y de la plata. Porque para Dios la estrechez y la escasez no podían frenar sus planes para la construcción de su templo. Dios era el dueño de todo y su templo se iba a construir sin importar la situación económica que vivía la nación en ese tiempo. Escuche bien, con esto no estamos diciendo que al ser Dios el dueño del oro y de la plata nos tiene que dar lo que le pidamos. Bueno, si tú eres el dueño, entonces dame. Y hasta le dicen, dame lo que es mío. La cancioncita aquella ridícula dice, arrebato lo que es mío. ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado del Padre? Nada, hermanos. Dios no está obligado a darnos oro y plata, nada. Lo que estamos diciendo simplemente es que Dios es el dueño de todo lo que existe, incluyendo de todo lo que tenemos. Y si Dios es el dueño de todo lo que tenemos, nos lo puede multiplicar en un instante, pero también nos lo puede quitar en otro instante, porque Él es el dueño. ¿Están conscientes de eso? Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios. En otras palabras, no se te olvide que Él te da el poder
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él te da el poder para hacer riquezas. Pero este texto no habla en sí de que Dios le tiene que dar a los cristianos poder para tener riquezas aquí en la tierra. No está hablando el texto de eso. El texto explica más bien que de Dios viene la capacidad a los seres humanos para adquirir las cosas. ¿Entendió? No es que, Señor, si tú me das el poder de hacer riquezas, entonces voy a empezar a hacer cosas para hacerme rico. No, lo que significa el texto original es el problema de las traducciones que están mal. La traducción correcta es: Dios te da la capacidad para adquirir las cosas. Es un don. Hay gente que hace muy buenos negocios, es un don que Dios les dio. Tan buenos negocios que hasta con Dios quieren hacer negocios. Si me sanas, te sirvo. Señor, si me das mucho dinero, si me das 1,000,000, ahora sí te voy a dar, no te voy a dar el diezmo, te voy a dar el 20%. Pero como Dios conoce los corazones, dice: no te voy a dar nada. Si en lo poco no son fieles. ¿A poco no? Es la verdad, hermanos. Si vives en casa propia, fue Dios quien te dio la capacidad para comprarla. Si vives en casa rentada, también es Dios quien te da la capacidad para pagar la renta. Si tienes un negocio, fue Dios quien te dio la capacidad de tenerlo. Si eres un empleado y dependes de un jefe, también fue Dios quien te dio la capacidad para ser contratado en la empresa para la que trabajas. Si tus hijos van a escuela particular, fue Dios quien te dio la capacidad para pagar su colegiatura. Y si tus hijos van a escuela de gobierno, también fue Dios quien les dio la capacidad para estudiar en colegios de gobierno. Porque muchos dicen: ay, no, es que logró ser alguien en la vida porque sus papás tuvieron para pagarle al TEC. No. Hay cuates que toda la vida estudiaron escuela de gobierno y son más prominentes e inteligentes que los que estudiaron en el TEC de Monterrey. El que va a la escuela y quiere estudiar, estudia, y el que no, va a andar de vago. Y la vagancia, esa viene del enemigo, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Ay, Dios, sigue hablando, Señor. Si tienes carro o te mueves en el metro, lo mismo. Si tienes para salir de vacaciones o para ir a Chapultepec, lo mismo, Dios te da la capacidad. Si tienes para comer en un restaurante o en una fondita, lo mismo. De eso es precisamente que habla el texto que leímos. Él te da el poder, Él te da la facultad para tener lo que hoy tienes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que hoy tienen? Dios te da la facultad de eso. Primera de Crónicas 29:14, porque dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ay, Señor, te deberías de sentir muy orgulloso de mí. ¿Y qué dice aquí el profeta, el sacerdote Esdras? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es el pueblo para que ofrezcamos voluntariamente cosas semejantes y nos jactemos de lo que hacemos, entre comillas, para Dios? No podemos sentir jactancia, pues todo es tuyo, y si te damos algo, de lo recibido de tu mano es lo que te damos. Qué impresionante es Dios, hermanos. Hermano, cuando le damos a Dios el diezmo y la ofrenda, ¿quién la puso en nuestra mano para dársela? ¿Quién? Dios. Cuando le damos nuestro servicio, ¿quién puso en nuestro corazón servirle? Dios. Cuando le damos adoración, ¿quién puso en nuestra boca canción para que le adore? Dios la puso. Y cuando le damos nuestra vida para seguirle y vivir para Él, ¿quién nos dio la vida? Wow. Esdras entendió
perfectamente y nos hace entender perfectamente que en realidad nada hay en nosotros que Dios no lo haya puesto en nuestra mano. Dice Esdras en el verso 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Bendito sea su nombre. Hermanos, todo lo que en esta vida lleguemos a tener, lo hemos recibido de Dios. Sean cosas materiales o sean dones espirituales, todo lo hemos recibido o lo hemos de recibir de Dios. Por eso debemos ser mayordomos diligentes, porque todo es de Él. Y Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Este término Padre de las luces se refiere al creador de las estrellas, de las galaxias y de los universos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del que hizo las estrellas, las galaxias, el sol, los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos. No puede venir de nosotros. La tercera característica de un buen mayordomo es que reconoce que su tiempo le pertenece a Dios. Les recomiendo que los textos que diga solo los anote, no los busque, yo se los voy a leer, porque ya se nos fue el tiempo. Nuestro tiempo le pertenece a Dios, amén. Mis años son de Dios, mis meses son de Dios, mis semanas son de Dios, mis días son de Dios, mis horas son de Dios, mi calendario es de Dios. Qué impresionante, estamos rodeados de Dios y por lo tanto todo le pertenece a Él, hasta nuestro tiempo. A ver, no es pecado ver televisión, ¿verdad? Y depende de qué programas veas. Pero ¿cuánto tiempo la ves? Porque nuestro tiempo es de Dios. No es pecado dormir, no, no, ¿cómo cree, pastor? Sí, bueno, hasta necesitamos dormir. Pero ¿cuántas horas al día duermes? ¿Por lo menos 8 o te levantas a las 12? O muchos no descansan ni sus 8 horas. ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios de tu cuerpo desgastado, sin fuerzas para su propósito, si ni en eso lo administras? No es pecado tener un Facebook, pero ¿cuánto tiempo pasas en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram? ¿Cuánto? Nadie quiere decir cuánto, ¿verdad? Es una adicción. No es pecado leer libros que no sean la Biblia, no es pecado leer un libro que no sea la Biblia. Y también depende de qué libro estés hablando, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo te la pasas leyendo y llenándote de esos libros? ¿Y cuánto tiempo inviertes en estudiar la Biblia? ¿Y cuánto tiempo inviertes en la oración? ¿Y cuánto tiempo inviertes en la iglesia? ¿O eres de los que llegas y se van y no invierten su tiempo en Dios? Yo no me involucro porque siempre hay muchos problemas. Claro, ninguna iglesia es perfecta. La iglesia, lo hemos dicho, es el lugar más peligroso del planeta porque está llena de pecadores perdonados. Pero tú naciste para servirle a Dios. El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Solo anoten, yo le voy a leer, ¿eh? En tu mano están. No se le aplique a su esposa, ¿eh? No le digan, en su mano están tus tiempos. No, en su mano están mis tiempos. También somos mayordomos del tiempo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo y de qué manera lo estamos administrando? También tendremos que dar cuenta de él. Job 24:1 dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? No se me distraigan, ¿eh? Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, es decir, Él sabe todo lo que pasa, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Cierto predicador dijo lo siguiente: hay cosas en la vida, ya estoy terminando, hay cosas en la vida, dijo,
que se pueden recuperar, pero el tiempo perdido jamás se recuperará. La mejor inversión de nuestro tiempo es cuando servimos al Señor. Piense usted cuánto tiempo se desperdicia en la televisión y muchas veces solo para llenarse la cabeza de basura, que es al final de cuenta lo que se nos proyecta. Los programas televisivos están llenos de sensualidad y violencia. Piense usted si todo ese tiempo malgastado se empleara en tiempos de oración y lectura bíblica o en visitas a los hogares para compartir la palabra con tanta gente que necesita del consuelo de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado por su gracia y nos ha dado el santo privilegio que seamos administradores de los bienes que le pertenecen. Llámese dinero, familia, tiempo, dones, todo. Es un privilegio. Este es un gran privilegio. Escuche bien, ¿cuántos consideran que es un gran privilegio ser administradores de lo que Dios nos ha dado? ¿Lo considera? Pero los grandes privilegios también encierran grandes responsabilidades. ¿Qué clase de mayordomo eres y qué clase de mayordomo quieres llegar a ser? Termino leyendo Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue, ¿qué? Ahí léanlo en la pantalla. Fue acusado ante él como disipador. Significa como despilfarrador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Note, hermano, en esta historia la ausencia del arrepentimiento. Porque hoy es el elemento principal de esta enseñanza, el arrepentimiento. Porque yo estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí hemos sido infieles en nuestra mayordomía con Dios. Pero no pensemos como este. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas las demás personas. Y comenzó a llamar a cada uno de los deudores de su amo, no de él. Y dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Hagamos trampa. Después le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Este alabó no quiere decir que lo felicitó, sino que le dijo: qué bárbaro, qué inteligencia para lo malo tienes. ¿Por qué no fuiste así para lo bueno? Brinquemos al verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, las de la tierra, no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O le sirves a Dios, es una tarde de definición. O le sirves a Dios o sírvete a ti mismo. El sucio ensúciese más.
El limpio, límpiese más. O agradas a Dios o te sigues agradando a ti. No hay una tercera opción. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y todo es para Dios. Oremos. Y no quisiera guiarlo en la oración. Yo solo le pido que lo primero que haga es pedirle perdón y que le manifieste arrepentimiento. El Espíritu se encargará de producir en ustedes los frutos de ese arrepentimiento. Pasen solo los músicos, por favor. Ore a Dios, pídale perdón. Señor, no hemos sido. Perdóname porque reconozco, no soy un mayordomo fiel con mi familia, con mi vida misma, con mis posesiones. No he sido, Señor, he tomado de lo tuyo. He tratado mal a mi familia, a tus almas, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. He sido irresponsable en mi trabajo, en mi negocio. No he sido un cristiano verdadero. No te he servido con responsabilidad. Señor, acepto mi culpa, la reconozco y te pido perdón. Pídale perdón a Dios. Ore al Señor. Ore a Dios. Él está aquí en medio de nosotros. Si hay alguien que quiera rendir su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados, que por primera vez quiere hacer esta oración, que quiere ser perdonado por Dios y que nunca había venido a una iglesia como esta y que hoy quiere convertirse de sus malos caminos a la luz de Cristo, le pido de favor que se ponga de pie en su lugar y venga al frente rápidamente. Todos los que quieran hacer esta oración por primera vez, salga rápido y venga al frente, no tomaremos mucho tiempo. Si reconoces que has sido un mal mayordomo de tu vida, le has metido de todo, drogas, desamor, infidelidad, adulterio, borracheras, malas palabras, malos pensamientos y toda clase de pecado que desagrada a Dios y que al final te va a llevar al infierno, necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Y si quieres arrepentirte, ven al frente rápidamente y déjame orar por ti. Los demás seguimos orando rápidamente. Bienvenida. Sí, bienvenido, pasen. Si hay alguien más, vengan rápidamente. Hoy es el tiempo de salvación. Bienvenido, gracias. ¿Hay alguien más? Salga de su lugar. Repitan después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti. Acepto que he sido un mal mayordomo. Reconozco que he desperdiciado mi vida. He desperdiciado las bendiciones que me has dado. Reconozco que he tratado mal a mi familia y que no he sido un hombre y una mujer de Dios. Pero hoy me arrepiento y te pido que me des una nueva oportunidad. Quiero dar frutos buenos, resultados buenos. Para eso necesito a tu Espíritu Santo en mí. Espíritu Santo, renueva mis pensamientos. Quiero nacer de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Gloria a Dios. Muy bien, los podemos guiar, por favor. Le podemos dar otro fuerte aplauso al amo y Señor de nuestras vidas.